Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra esta primera misión que hace Jesús con los apóstoles. Es una misión un poco extraña, porque es como si Jesús estuviera preparando a los apóstoles a lo que será ser apóstol, pero de momento no los envía a predicar. Los envía simplemente a anunciar que el reino de Dios está cerca. ¿Dónde les envía? Pues a aquellos pueblos donde Jesús irá. Y lo hace enviándolos de dos en dos. Los padres de la Iglesia nos dirán el porqué de esto de dos en dos. Y dice: porque la gente ha de ver la caridad entre los apóstoles. Y la caridad de uno solo es imposible. Entre dos se ve. Y entonces esa caridad ha de ser fuerza también en aquella predicación y en lo que hacen. Y dice que vayan con lo opuesto, nada más. ¿Y por qué con lo opuesto? Porque se han de fiar de Dios. Funcionará lo que llamamos la providencia. Dios les proveerá e irán de pueblo en pueblo, y además con unas normas que después se recogerán en otros documentos posteriores. Como esta norma de no cambiar de casa. Llegas a un pueblo, te recibe una casa, pues estás con ellos hasta que te vas. Si no recuerdo mal, la Didache, cuando habla de los misioneros, dice claramente hasta el número de días máximo que se pueden quedar en un pueblo. Y dice que no pueden cambiar de casa, como dice también aquí. ¿Y cuál es la razón? Pues esto de los misioneros no penséis que lo inventa Jesús en ese momento, ya estaba inventado. Los mismos judíos tenían algunos que hacían de misioneros, iban de pueblo en pueblo. Pero la gran tentación es: empiezas en una casa pobre o normal y te invitan los ricos. Y entonces dedicarte a los ricos, que se vive mejor en casa de ricos que en casa de pobres. Pues no, ese no es ese espíritu misionero. Y no más de tantos días. ¿Por qué? Porque si no, lo que vas es a aprovecharte del pueblo, no vas a evangelizar, vas a hacer otra cosa. ¿Cuál es la misión que les encomienda aquí Jesús? Primero dice que les da poder. Poder, dice, les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Y que no lleven ni pan, ni alforja, nada, ni dinero. Dios proveerá, y ellos lo que han de hacer es imponer las manos, predicar que está cerca el reino de Dios, que es Cristo, y que Cristo vendrá. Con lo cual, la predicación la hará Cristo. No la han de hacer ellos. Solo preparar los caminos. Hacer una especie de Juan Bautista. Que la gente se prepare, porque llega el Mesías, llega Cristo, llega el reino de Dios, que es Cristo mismo. Y después, no nos lo dice el texto de hoy, pero más adelante dirá que volvieron entusiasmados.
Y volvieron entusiasmados porque curaron a tantos y vieron la acción de Dios, sacaron demonios, hicieron de todo lo que habían visto hacer a Jesús, lo hicieron ellos mismos, con esta autoridad que les dio Cristo el Señor. Es una preparación lejana, pero preparación a lo que será después ser apóstol. Y que no les preocupe el fracaso, que nos reciben tranquilos. Cuando salgáis os expulsáis hasta el polvo de los pies. Y eso será contra ellos, en el sentido de decir, no hemos querido coger nada vuestro, no nos queréis, os lo dejamos todo, hasta el polvo de nuestros pies. La idea de fondo es muy clara, acoger a los apóstoles es acoger a Cristo, no acoger a los apóstoles es no acoger a Cristo. Y esto pasa también en nuestro mundo. Cada cristiano está llamado a ser en parte apóstol. Es lo que llamamos el apostolado, ser apóstoles. Es anunciar a Cristo, no todo el mundo, en todos los momentos, aunque Pablo hablará a tiempo y a destiempo que hemos de predicar a Cristo. Pero sí es cierto que el cristiano no puede ser una persona totalmente callada ante aquellos que quiere o ante aquellos que se encuentran como si fuese un ateo más, sino que hay momentos en que hay que hablar de Cristo y que hay que actuar para el bien. Y en ese sentido, Dios dará las palabras que hagan falta muchas veces. Si uno ya se plantea esconderse de Cristo y a Cristo no tenerlo nunca presente ante los demás, entonces, claro, jamás hablará de Cristo. Pero el apostolado que Dios quiere lo hará. El bien que Dios quiere que haga lo hará. Hay momentos en que hay que hablar de la verdad, hay que hablar del bien y hay que hablar de aquel que es el bien y la verdad, que es Cristo mismo. Dice que echaron muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos, los curaban y, como decíamos, volverán entusiasmados y habrá un segundo envío. Y ese segundo envío ya no serán los 12, serán los 72. Representa a los laicos, ya no a los curas, a los apóstoles, sino a lo que era la iglesia primitiva, o iba a ser la iglesia primitiva, también enviada a anunciar. Todos, en ese sentido, somos misioneros de Cristo. Ya sé que estamos en un momento difícil, en que muchas veces uno se teme más la burla que otra cosa, pero hay que ser valientes. Yo recuerdo hace muchos años, cuando iba a la universidad civil, pues era muy curioso verlo. Aparentemente no había ningún cristiano. Y después ibas viendo que era todo mentira, que había muchos cristianos en la universidad, pero cada uno aislado y no se veían. Necesitabas tiempo y a veces cara dura para encontrarlos, pero se encontraban y habían. Y al principio parecía que no, que todo era ese mundo en aquellos momentos politizado por la extrema izquierda en todas las universidades y que parecía que el cristiano no tenía cabida. Y sin embargo habían muchos, habían, y buenos. Tal vez hoy haya alguno menos, pero continúa habiendo los cristianos. Y cuando no se hace apostolado, cuando no se habla de Cristo, uno se va encerrando en sí mismo pensando que está solo. Y no es verdad. En el mundo hay fe, mucha menos de la que quisiéramos, pero hay fe. Y es bueno compartir esa fe para dar ánimos, para que veamos que Dios está presente en nuestro mundo, aunque no lo parezca, y que el apostolado es esencial para que muchos, que no son mala gente, pero que no han oído nunca hablar de Cristo, puedan oírlo, puedan ir a la fe. Muchos hoy es que no conocen nada. Y si no hay alguien que les hable, jamás conocerán absolutamente nada.
Y lo que es peor, solo conocen aquellos que son malos cristianos, que están bautizados, que hicieron una primera comunión y poco más. Y estos parece que sean los cristianos que se encuentran hoy. Y el cristiano es mucho más que eso. Vive de Cristo, vive con Cristo y vive para Cristo. Y solo de esta forma podremos hacer que tantos otros puedan ir a Cristo, conocerlo y poder llegar un día a estar, esperemos que con todos nosotros, en la vida eterna.